esto data de este verano pasado. Se casó mi hijo pequeño, perdón, gracias. Se casó mi hijo menor, Santiago, con Beca. Beca es norteamericana, y cuando vino su familia, pues los invitamos a visitar la Motilla de Azuer y el Museo Comarcal. Entonces, aquí reconozco que tenía que haberles hablado de Dopazo, de Fisac, pero lo que me salía era contarles, pues mirar, aquí nací yo, aquí dormía, aquí jugaba. Os cuento a vosotros que jugábamos aquí al fútbol y estas eran las porterías. Esta es una portería, esa era otra, y nos lo pasábamos muy bien. Bueno, y aquello resultó muy bien, y sí, es una cosa que periódicamente cuando vengo aquí a esta casa, a este museo, ahora con amigos, me ha pasado la misma historia. Presenció aquella escena Diego, el director, y me dijo: Luis, ¿cómo no haces una ponencia explicándonos a todos esto? Me pareció una idea buenísima, pensando en mis hijos, pero también en todo Daimiel y en toda la sociedad, que sería una pena que se pierda la memoria de esto. Entonces le dije que me parecía interesante, pero que ponía una condición. La condición era que, ¿dónde dejo? Pues que mis hermanos estuvieran de acuerdo, porque se trata de compartir cosas que hasta ahora eran íntimas, no es ningún secreto, pero sí íntimas, y tuve el deseo expreso de que mis hermanos estuvieran de acuerdo. Me dijeron que sin duda ninguna, que era una idea muy interesante y que adelante. Vale. Entonces, pues me puse a ello con el objetivo de publicar la estructura de la casa y las costumbres de sus habitantes previa a su conversión en el Museo Provincial. ¿Vale? Me he ceñido al periodo 1944-2001, que es el periodo en el que esta casa fue propiedad de la familia Ruiz Valdepeñas Herrero. Como fuente principal, pues han sido mis hermanos, porque ellos vivieron junto conmigo en esta casa, y sus testimonios los hemos contrastado entre todos nosotros, y bueno, los datos que voy a presentar os puedo decir que están contrastados. De todas maneras, también he contado con otras entrevistas, otras personas que conocían bien el ambiente de Daimiel. He acudido al registro de la propiedad de Daimiel para confirmar fechas, y también me ha sido muy útil el proyecto arquitectónico de rehabilitación de 2002 que se hizo para cuando el ayuntamiento adquirió esta casa para hacer el museo. Estos son mis hermanos de derecha a izquierda y por orden de mayoría: María Asunción, Ángel, Consuelo, Pilar, Lucrecio, Ramón, Margarita y yo. Esta foto está hecha en el año 1996, poco después de la muerte de mi madre. Veis que las chicas están de luto. Y los dos mayores, María Asunción y Ángel, fallecieron en 2020 y 2021. Desgraciadamente no han podido ayudarnos en este proyecto, pero bueno. Entonces, en cuanto a los planos, aquí tenéis, estos son los planos que me facilitó la Oficina Municipal de Urbanismo de la casa, en el estado previo de la casa antes de su conversión en museo. La verdad es que me vino fenomenal, porque es exactamente cómo estaba la casa en los últimos años. A la izquierda tenéis el corral, los semisótanos y las cuevas. A la derecha la primera planta, donde estamos nosotros en este momento. A la izquierda la primera planta y a la derecha las cubiertas. Unos poquitos antecedentes para ponernos, anteriores al periodo de estudio, para ponernos un poco en perspectiva. Esta casa fue agrupada. Esta casa originalmente, hasta el año 1933, realmente había dos fincas rústicas, y en el año 1933 Jesús Sedano Moreno de la Santa las agrupó. En 1935 se la vendió a Ramón Ruiz Valdepeñas Utrilla,
Es de dominio público que Jesús Sedano estaba agobiado por deudas de juego, y es lo que os puedo decir. Ramón Ruiz Valdepeñas era médico, no llegó a habitarla, probablemente porque menos de un año después ocurrió lo siguiente. Pues la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil la casa fue confiscada por la Confederación Nacional del Trabajo y fue colectividad campesina de oficios. Estuvo aquí, tuvo su sede la colectividad campesina de oficios varios. Al parecer la casa no sufrió desperfectos notables. Terminado el conflicto, Ramón alquiló la casa a su hermana Encarnación, quien estaba casada con Narciso Lozano y tenía entre 4 hijos, Sofía, Narciso, Ángel y Luis. El 12 de noviembre del 44, Ramón Ruiz Valdepeñas Utrilla falleció. Entonces la familia hizo particiones de su patrimonio junto con mi abuelo y mi tío Luis. Y total, como resultado de eso, esta casa pasó a Ángel Ruiz Valdepeñas, mi padre. Perdón, Ángel Ruiz Valdepeñas Utrilla, quien decidió pues habitarla, y por entonces rescindió el contrato con Encarnación y decidió habitarla previa reforma. Entonces, entran los hitos históricos que os puedo contar, los hitos temporales del periodo. En el año 1945 al 47 aproximadamente, pongo, porque no tenemos ninguna documentación de eso, ni memoria de lo que... Pero lo que tenemos es el recuerdo, lo que nos contaron nuestros padres que se hizo. Sí sabemos que fue una obra muy importante y de hecho estuvieron más de un año sin habitarla todavía. Lo que sí os puedo decir es que originalmente, en esa época, la casa tenía unas claraboyas en los patios, se sustituyeron por unas baldosas de vidrio transparente. También os puedo decir que se puso la instalación de agua corriente. En aquel momento, como fuente, era un pozo, que luego veremos. Se llevaba a unos depósitos que había en la azotea. También se instaló una calefacción de carbón y se hizo una escalera, que ya ahora está desaparecida, pero una escalera que comunicaba la planta baja con la planta alta, porque hasta entonces a la planta alta se accedía por el corral. Y el objetivo de aquella reforma fue pues convertirla en una vivienda, en una consulta médica y una casa de labor agrícola. En 1947 la familia ya la habitó, con sus 5 hijos que entonces vivían: Ángel, María Asunción, Consuelo, Pilar y Lucrecio. Ya una vez en la casa nacieron además Ramón, Margarita. Esta foto está hecha antes de nacer yo, así que ahí va. Ahí está. El resto de los hitos temporales los he dividido arbitrariamente por décadas. Y me parece importante hacerlo porque para entender los usos de la casa hay que entender cómo era la sociedad de entonces y, en definitiva, cómo era Daimiel, cómo era Ciudad Real, cómo era España, porque así entenderemos mejor los usos que ha ido teniendo, ¿vale? Pues nada, ya en la década de los 50 comenzó la emancipación de los hijos. Esto ha sido un proceso muy lento que apenas pasa un poco con muchas cosas en la historia. Apenas te das dando cuenta, pero luego en perspectiva te das cuenta de que es un proceso. Empezó María Asunción, ingresó como en un convento de clausura en las mínimas. Desde el punto de vista de la consulta médica y del negocio, pues fue una década de gran expansión. Recuerdo oírle a mi padre que, bueno, que la seguridad social, el seguro, pues eso fue para él un gran trabajo, que vivió con estrés, pero fue un gran trabajo y creo que fue muy fructífero. En los años 60, pues todo lo que os he dicho se consolidó, siguiendo con la emancipación de los hijos. Se casaron Consuelo y Ángel.
fue una época como en España y en el mundo, yo creo, de modernización, entró de lleno la tecnología, pues eso explica cómo se sustituyó los carruajes y la fuerza de tracción animal por la tracción mecánica. Eso significa que se dejó de haber caballerías, dejó de haber animales de corral, porque ya estaban más estabulados, más organizados, y consecuentemente pues aquí dejó de haber, en fin, todo siguió un proceso paralelo, ¿vale? Eso se reflejó en lo que es la estructura de la casa, pues en reformas como el corral, luego os enseñaré más detalles. La zona norte de la planta baja, es decir, toda esta zona, todo esto ocurrió sobre todo entre finales de los 50 y principios de los 60. Toda esta zona se reformó, también coincidiendo que ya no había personal doméstico interno, entonces ya dispusimos de estas habitaciones nosotros también. Se conectó el circuito de agua corriente a la red municipal y se cambió la calefacción por una bomba de gasóleo. Hablando también os decía el regadío. Mi padre era un hombre muy interesado, era autodidacta agricultor, se interesó por todos los adelantos que había y puso en marcha el regadío, al principio a manta, luego después por aspersión, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito de eso, en la década de los 60, recientemente Ángel Vidal, no sé si está, ha detectado un documento interesantísimo que yo no tenía ni idea y me parece oportuno traerlo aquí. Y es que nuestro hermano Ángel, que ya entonces vivía en Avilés, era ingeniero, porque ya murió, era ingeniero en Avilés, y le mandó una carta al Ayuntamiento de Daimiel mostrando su preocupación porque por entonces estaba el proyecto de desecar o de canalizar el río Guadiana y desecarlo de alguna manera, todas las zonas pantanosas de Daimiel. Entonces él estaba preocupado porque pudiera disminuir el nivel freático de los terrenos circundantes al Guadiana con el consiguiente empobrecimiento del pueblo. Desgraciadamente, bueno, esto se dio en la comisión permanente del ayuntamiento, dicen que lo trasladaron a las instancias superiores, esto cayó no tuvo consecuencias, pero que se sepa, me parece interesante, que hubo al menos una alegación donde se previó exactamente lo que iba a pasar, para que conste. Bueno. En los años 70 y 80, pues la verdad es que Los Hijos fue una época de expansión, pero para mis padres fue una época digamos, meseta y comienzo del declive. Mi padre empezó a tener problemas de salud que le obligaron en el 78 a jubilarse médicamente. Y esta foto está hecha, es de las últimas fotos, o si no la última que tenemos de mi padre cuando tenía una vida autónoma. Poco después, en el 79, tuvo una hemorragia cerebral que le dejaron secuelas importantes y ya tuvo que abandonar cualquier actividad, tanto agrícola como ya la había abandonado la médica. Y finalmente, en el 89, murió Ángel Ruiz Valdepeñas Utrilla. Asunción Herrero de León murió 10 años después. Y a partir de ese momento, los hermanos que habíamos constituido un condominio de todos los bienes de la familia, en ese momento pues decidimos extinguirlo y esta casa pasó a ser propiedad de Ángel y de Ramón. Y ellos en 2001 la vendieron al ayuntamiento con el proyecto de hacer el museo comarcal, como así se hizo, que se inauguró finalmente en el 2006. Y ya pasamos a la descripción. Primero, aquí tenéis lo que es la fachada. A la izquierda veis en 2001 y a la derecha actual. Como veis, hay muy poquita. A la izquierda está Rafaela Clemente. Y aquí Rafaela Clemente con Luis Ruiz Valdepeñas, antiguamente Quevedo. Realmente la fachada estructuralmente no ha cambiado nada. Y esto ayuda a entender cómo es la estructura de la casa. Hay unos semisótanos sobre los cuales está elevada la planta baja, sobre ella la planta alta, y aquí no se ve, había una azotea.
Esta es la planta baja, como veis, Rafaela Clemente, aquí tenéis la orientación de norte-sur. Rafaela Clemente va de oeste a este y Luis Rival de Peñas va casi de norte a sur, ¿vale? Está el patio donde estamos nosotros, como cualquier patio de cualquier casa, que bueno, pues da acceso al resto de las habitaciones, pero luego también se hacía mucha vida social en él. Yo recuerdo recibir visitas, sobre todo en verano, pues mis padres recibían visitas de familiares, etcétera, etcétera. Ya os he dicho que jugábamos un montón aquí, y los amigos lo sabrán. Y aquí os pongo unas fotos de cómo estaba por entonces. Estas galerías daban acceso a unas cámaras que después veremos. A continuación, allí estaba el patiejo, que estaba más libre que en este momento, no existía esa escalera, y bueno, pues su función era prácticamente la misma que la del patio. Volviendo, por supuesto, la entrada era la entrada principal, perdón. Se accedía, esta era la puerta principal, que era una escalera de mármol. También aquí se accedía a la sala de espera médica. Este era su aspecto. Y desde ahí al despacho, ¿vale? El despacho tenía, su función principal era como despacho de consulta médica, pero cuando no había consulta médica, pues también era despacho general, donde mi padre resolvía sus asuntos. Con mucha frecuencia, también la acompañaba mi madre, generalmente cosiendo, en fin, era un sitio donde ellos habitaban muchísimo, pero también los hijos, pues para nosotros era una sala de estudio, en fin, y cuando había mucha gente, pues era una ampliación del comedor también. Aquí tenéis la planta, el cuarto de estar, que su función era obvia, cuarto de estar, su mesa camilla correspondiente, etc. También cuando había mucha gente mucha familia, pues que éramos una familia numerosa, se comunicaban en estas 3 habitaciones. Esto debería tener aquí una puerta, es el único fallo que le encuentro a este mapa. Aquí debería haber una puerta del que se decía una alcoba, a la habitación, a la alcoba de mis padres, y la habitación de los arcos. Más allá de la habitación de los arcos había un pequeño ropero, que esto yo creo que era, en mi opinión, era la habitación más especial de la casa. En esta casa era muy sobria, apenas tenía elementos decorativos, pero aquí sí que había unos arcos que pues no creo que tengan mucho valor histórico o artístico o tal, pero bueno, a mí me encantaban. Y había un techo, los suelos de toda la casa eran de baldosas, y en general de baldosas hidráulicas. Esto era de una tarima también muy bonita. Bueno, el resto de las habitaciones pues era el cuarto de baño, una cocina con su despensa, el pasillo y la misma estructura que comunicaba al corral, etcétera. Otras habitaciones, vale. Y otra despensa, y quizás también habitaciones especiales fueron estas, lo que llamábamos nosotros el comedor bueno y el cuarto del piano, ¿vale? Este era el comedor bueno, donde cuando venía algún visitante ilustre, pues se le recibía allí, incluida si había que organizar alguna comida, y sobre todo era zona de paso. Esta era mi habitación preferida, la zona del piano, que había una pianola, no era un piano, era una pianola que podía funcionar también como piano, ¿sabes? Aquí se ven los rollos, lo veis al fondo. Aquí a la derecha había otra estantería igual de rollos, y ahí nos pasábamos tardes muy agradables, nosotros, nuestros amigos. Incluso yo personalmente me he pasado también muchas tardes ahí improvisando, sin saber música, pero improvisando ahí. La que sí sabía piano era Consuelo, que luego ha hecho la carrera de piano y hasta que se jubiló. Bueno, aquí tenéis la planta alta, las galerías. Se accedía a ella por la escalera que os he contado. Esta era la escalera desde el patiejo. Había unas galerías que daban acceso a unas cámaras.
las llamaban simplemente, la terminología era pues el número de la llave que las cerraban. Mis padres tenían el control de las llaves. La cámara 9, pues ahí se usaba sobre todo para conservar frutos del campo, almendras, manzanas, uvas, etcétera, que se conservaban durante mucho tiempo. La cámara 10, cachivaches diversos. A mí personalmente los que más me interesaban, ahí estaba el cajón de los juguetes y para mí era la habitación preferida. Pero bueno, había cantidad de cosas. La cámara 11, le llamábamos también granero, ahí se almacenaba el trigo o algún otro cereal. Y la 12, múltiples cosas de agricultura, también podía servir como tendedero cuando hacía mal tiempo. Aquí tenéis una foto de la cámara 9, aquí está mi hermana Pilar ayudándole a mi madre a darle una vuelta a las manzanas y a las uvas. Y abajo tenéis la cámara 11, donde el que hace la foto estaría exactamente donde se guardaba el trigo. Aquí están las cubiertas, todo estaba tejado, menos la azotea. Estos cuadraditos que veis en la azotea son las baldosas de vidrio, transparente que iluminaban el patio cenitalmente, daban muy buena luz, como espero mostraros después. Y también había una gavillera. Estas son las dos únicas fotos que he encontrado de la azotea. A la derecha veis los antiguos depósitos del agua. Y aquí detrás hay una persona, que es con mi hermana Consuelo. Y este soy yo disfrutando de un agradable paisaje de aimeleño. Y finalmente la planta corral, semisótanos y cuevas. Pues el corral, pues ya sabéis, como todos los corrales del pueblo, era el centro de la actividad agrícola, donde se reunían todos los trabajadores del campo, donde se aparcaba el tractor a partir de los años 60, previamente las galeras y los carros, donde estaban ahora hablaremos de las estancias, y donde había acceso a la planta alta, como os he dicho antes, por esta escalera. Ahora seguiremos desgranándolo un poquito más. Aquí veis, en la foto de abajo a la izquierda, veis a mis padres, esta está en los años 50, y se ve como había una cochera, esto era una zahurda, esto era un basurero que estaba abierto, y a final de los 50 todo esto se reformó, también coincidiendo con que ya empezó a haber tractores y tal, y se habilitó esta cochera, ya era prácticamente como un garaje para reparaciones de primera instancia del tractor. Los cerdos, el aspecto que luego posteriormente con el que quedó era este. Aquí se hizo un porche y aquí se metía ya estaba la zahurda que ya se hizo de cemento y tal, más digno. Se eliminó el basurero y ya esto fue un almacén. Esto fue un retrete de estos que había ciegos, que permaneció así hasta el final. Y aquí arriba la gavillera. Aquí, esta es una foto más antigua, veis, aquí no se ve muy bien, se ve que hay una cosita, ¿qué era eso? Era la jardinera. Aquí os he destacado lo que es una jardinera. La jardinera era el carruaje que teníamos antes de tener coche. Entonces íbamos y lo usaba mi padre para pasar visita a sus pacientes todas las mañanas. La parte opuesta bueno, pues otras estancias, el porche, esta zona era cuadra, la parte baja era cuadra. Aquí había un pequeño pajar para la paja inmediata, y en la parte alta era ya el pajar de verdad, que era donde se almacenaba la paja. Luego después veréis cómo hay como una ventana elevada, que es donde se subía la paja por ahí. Bueno, esta era una estancia muy importante, la cocina manchega, que era pues donde se reunían los trabajadores del campo, muy importante, y a veces también cuando por las tardes, noches, o cuando en los días festivos, pues a veces se hacían ahí labores de cocina, el famoso mostillo, la carne de membrillo, todo eso que sabéis de aquí, pues eso se hacía ahí.
cochera, zaurda, porche, en fin, lo que he dicho. Y esta zona de aquí le llamamos corralillo. En los años 50 hasta los 60, pues eso, había gallinero, palomar, incluso había conejeras, y aquí había un tejadillo donde se podían guarecer las gallinas y los pollos si querían. Bien. Vamos a pasar ahora a los sótanos y cueva. He puesto esta foto para que comprendan la siguiente diapositiva. Aquí se entraba a una habitación que vamos a ver ahora y por aquí estaba la entrada a los sótanos y a las cuevas. Ahora veremos a cuál. Pues como os decía, por aquí se entraba aquí. Por aquí os enseño. Esto era lo que oficiamos, era el cuarto del encargado, donde él despachaba sus asuntos. Y por aquí se pasaba, el otro sitio que os he enseñado, esto era una bajada. Aquí se bajaba a la cueva de las patatas, donde se almacenaban lo que dice su nombre, la cueva de las patatas. Y también, a veces, cuando hacíamos cualquier trastada o cualquier cosa, nos castigaban los padres. Por aquí se accedía al sótano 7, que era todo esto, al sotanillo. Aquí también se guardaban cosas que requiriesen estar en frío, por ejemplo, los melones, las sandías, los higos, en fin, muchos productos del campo que se conservaban hasta meses, diría yo, pues se conservaban ahí. Aquí había un aljibe, que yo sepa, el aljibe debió estar en funcionamiento previamente, no sé si... Yo creo que durante, por lo menos toda mi vida, el aljibe nunca se usó como tal, como aljibe. Lo que sí os aseguro que toda esta zona era muy fresquita. Bueno, por aquí se pasaba a... Esto es una foto del sótano 7, esto es muy parecido a cómo está actualmente. Este es el aljibe, visto desde el sotanillo. Y se pasaba al sótano que le llamaban de la alfalfa o del carbón, porque... en los años 50 aquí se desecaba la alfalfa, yo eso no lo llegué a ver, y aquí sí llegué a ver que aquí se almacenaba carbón y leña a veces. Por aquí se pasaba también a la cueva de la leña, que también ahí se almacenaba leña, a veces, y nosotros sembrábamos ahí champiñones, y a veces también podía servir como zona de castigo. El vídeo es mudo, tenía sonido pero era lamentable, entonces os voy a hacer yo la visita. Ya había empezado. Bueno, vale, pues aquí lo cogemos. Como os he dicho, la escalera era de mármol. Aquí entramos al patio. Mi madre le encantaban las macetas y las flores. Se ve el patiejo. ¿Vale? Había copias de cuadros de Goya, a mí me encantaban. Y desde la escalera también se accedía a la sala de espera. ¿Veis? Ahí está su placa de médico, la placa de médico de mi padre. Esta es la sala de espera. De ahí salimos otra vez al patio y pasamos al patiejo. El teléfono se compartía entre el patiejo y el despacho. La caldera ya de gasoil. El patiejo, como pues era realmente en verano, lo usábamos realmente como cuarto de estar. Esta es la escalera que ya desaparecía, que daba acceso a la planta alta. Esa era la habitación de mis padres y ahí se accedía a las galerías de la planta alta. Veis arriba lo que os decía de la iluminación. La iluminación era por el vidrio transparente que provenía de y veis la luminosidad que daba. Ya estamos en el cuarto de estar, mis abuelos. Este es el chaflán de la calle que da a Ruiz Valdepeñas y a Rafaela Clemente. Más o menos como cualquier cuarto de estar de cualquier casa.
Aquí se accedía a la primera de las alcobas. ¿Veis los suelos de baldosa hidráulica? Que eran, yo creo que era una preciosidad, pero bueno, cada uno sobre gustos. Aquí pasamos a la habitación de mis padres, la alcoba de mis padres. Y de ahí se pasa a la habitación de los arcos, que era el cuarto de las chicas, la alcoba de las chicas. Los arcos famosos. Hay tradición de que este cuarto en tiempos fue un oratorio. Yo no tengo datos objetivos fiables con los que se pueda confirmar ni desmentir. Sí es verdad que era una habitación muy especial. Había veis ahí la tarima que había. A mí me da bastante pena de lo que se ha perdido, quizás es lo que más pena me da que se haya perdido. Esto es una cocina años 60, como cualquier cocina, que daba al patio, ahí exactamente, con su despensa, una orza de aceite y las cajas del colacao. Vale. Salimos al pasillo que daba al patio y salida al corral. Esto también es una estructura que está conservada en este momento. Pero pasamos ahora a lo llamado cuarto de costura, que es este cuarto que hay aquí. Una máquina de coser. Y a la izquierda la llamada despensa del corralillo. Esto que veis aquí era mi rincón favorito porque ahí guardaba mi madre las cochuras. ¿Alguien sabe lo que no es una cochura? ¿Alguien sabe lo que no sabe lo que es una cochura? Bueno, esa ventana daba al corralillo, por eso se llamaba la despensa del corralillo. Y este es el comedor bueno, que es este de aquí. Aquí tenéis un cuadro que a mí me impresionaba mucho, como médico que soy, un médico que no podía hacer nada por su paciente y el padre ahí sin poder hacer nada. Un tapiz. Y esta es la pianola y los rollos que ya habéis visto en la foto. La otra estantería de rollos y la casita de muñecas. Era una preciosidad. Y ahora me parece que nos vamos al corral de verdad. Ya salimos al corral. La escalera que subía a la planta alta, que también en mi estilo manchego me parecía preciosa. Allí en verano arriba se estaba fenomenal, para vuestra información. Bueno. Y ahí era el patiejo. Ese es el patiejo, donde antaño hubo animales de corral. Ese es el tejadillo que daba acceso al sótano. Y esa es la escalera que sube hacia las galerías. Y ya está. ¿Nos da tiempo? Vale.
otro vídeo hace referencia a lo que os he contado, que a veces nos castigaban en las cuevas. Y este vídeo que os voy a presentar es de mi hermano Ramón. Realmente es una obra de arte. Yo estuve trabajando muchos años en la casa de sus padres cuando ustedes eran pequeños. Hace ya mucho tiempo de aquello. Se explaya en los recuerdos que le vienen a la memoria. Su padre era un buen hombre. Arreglaba muy bien el campo. Le gustaba tener sus cosas bien atendidas. Ya casi al final de la conversación, dice con naturalidad, sin una pizca de malicia, como si fuera algo obvio, pero a la vez extraño, muy extraño. Me acuerdo muy bien de que los metían en las cuevas como castigo y nosotros oíamos lo que lloraban y la muchacha los sacaba de allí porque no aguantábamos oír los gritos. Aturdido, su mente se paralizó. No fue capaz de reaccionar. Sí, es cierto, nos encerraban en las cuevas. Era un recuerdo profundo, una memoria oscura, sucia, borrada, o eso creía él, pero que sin embargo permanecía en lo más insondable de su ser. ¿Qué podíamos hacer unas criaturas con tan pocos años para merecer ese castigo? Pensó sin encontrar respuesta. Ramón Ruiz Valdepeñas. Dejad que los niños. Respeta siempre la destrucción de las mujeres y de los hombres que amaron o intentaron al menos amar la vida, y ésta les quemó o les rompió los huesos de la cara, las entrañas y el hígado y el buen corazón. Respeta todos los sagrados y los más humildes hundimientos de los seres humanos. Respeta a quienes se suicidaron. Respeta a quienes se arrojaron a los océanos. No hables mal de ellos, te ruego, te lo pido de rodillas. Ama a toda esa gente, esa muchedumbre, ese río amarillo de la historia de todos cuantos perdieron tan injustamente o tan justamente, da igual. Gente que aceleró en una curva. Gente que escondía botellas en los rincones de su casa, gente que lloraba en los parques de las afueras de las ciudades, gente que se envenenaba con pastillas, con alcohol, con insomnios aterradores, con 20 horas de cama todos los días. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Gente a quien le sobraba 3/4 partes de su pequeño frigorífico. Gente que no tenía con quién hablar semanas enteras. Gente que no comía por no comer sola. Son hermosos igualmente, te lo juro. Resplandecerán algún día. Nombremos todo aquello que nos convirtió en seres humanos. Para que no haya miedo, ni envidia, ni maldad. Amo, celebro y exalto todos los hundimientos de todos los seres humanos que pisaron este mundo, porque el fracaso no existió jamás, porque no es justo el fracaso y nadie merece fracasar, absolutamente nadie.